El vacío del espacio siempre había sido un lugar de maravillas y misterio, pero para el capitán John Lawson, ahora era una prisión. Su nave, la Perseverancia, se deslizaba silenciosamente por las profundidades del espacio inexplorado después de una misión para explorar los límites de la galaxia conocida. John era un explorador experimentado, un hombre que había visto más de lo que le correspondía de mundos extraños y especies alienígenas, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de desarrollarse cuando la Perseverancia se acercara al sector Aoran. La consola de John estalló con advertencias. Los Aoran eran conocidos por su tecnología avanzada y su feroz defensa territorial. Nadie que se hubiera aventurado en su dominio había regresado. Los sensores de la nave detectaron una anomalía, un campo de energía diferente a todo lo que había en la base de datos de la nave. Antes de que John pudiera reaccionar, la nave fue atrapada por una fuerza invisible. Era como si el tejido mismo del espacio se hubiera vuelto contra él, tirando de la nave hacia un PL masivo que brillaba con una luz pulsante siniestra. Los Alans eran una especie alienígena exclusivamente femenina, venerados por su poder y temidos por su despiadada justicia. John había oído rumores susurros de su corte despiadada y sus extraños rituales antiguos, pero a medida que la Perseverancia fue arrastrada a la atmósfera del planeta, esos rumores se convirtieron en una realidad aterradora. La nave aterrizó con un estruendo ensordecedor en la superficie, sus sistemas completamente desactivados. JN respiró profundamente, su mente acelerada, mientras se preparaba para lo que vendría. La escotilla de la nave se abrió con un silbido, revelando un paisaje de imponentes agujas, hechas de cristal y metal brillando bajo la luz de 3 soles. El aire estaba espeso con un aroma desconocido, dulce y embriagador, pero mezclado con una sensación de peligro. Salió sus botas crujiendo en un suelo cristalino, esperándolo. Había 3 guerreros aoranos. Son altas formas litográficas, vestidas con armaduras que parecían cambiar de color con la luz, sus ojos enguantados con un fuego interior fijado en él. Mientras se acercaban, no había necesidad de palabras. John sabía que lo llevaban a enfrentar el juicio. La ciudad ahora era una maravilla de arquitectura alienígena. Los edificios se levantaron del suelo como entidades vivientes, conectadas por puentes de luz que desafiaban la gravedad. Las calles eran alineados con ciudadanos aoranos, sus expresiones ilegibles mientras veían a John siendo escoltado a través de su mundo. La atmósfera estaba tensa, cargada de anticipación. Finalmente llegaron al salón del juicio, una estructura masiva que irradiaba poder en el interior. El aire estaba espeso de energía, las paredes pulsaban con una suave luz dorada. En el centro del salón estaba la matriarca, una figura imponente de belleza regia y autoridad aterradora. Su piel brillaba como piedra pulida. Sus ojos reflejaban la esencia misma del universo. Capitán John Lawson de la Tierra. Entonó su voz resonando a través de la cámara. Estás acusado de invadir suelo sagrado aorano. La pena por tu crimen es severa. El corazón de John latía con fuerza en su pecho cuando encontró su mirada, sabiendo que su destino estaba en sus manos. Él era un soldado, un hombre que se había enfrentado a la muerte muchas veces, pero esto era diferente. Esta era una batalla de voluntades, un juicio por una raza alienígena cuyas costumbres y leyes estaban más allá de su comprensión. Los ojos de la matriarca se entrecerraron mientras continuaba. Hemos deliberado tu destino y hemos decidido que participarás en el derecho de pruebas, un ritual que pondrá a prueba tu dignidad para vivir. Te enfrentarás a nuestros guerreros más fuertes, en una serie de desafíos diseñados para llevar tu cuerpo, mente y espíritu al límite. John tragó saliva con fuerza ante la gravedad de la situación, hundiéndose. Esta no era una prueba común. Esta era una lucha por la supervivencia, una batalla contra lo desconocido. No tenía más opción que aceptar su destino, sabiendo que negarse significaría una muerte segura. Las matriarcas levantaron la mano y el salón quedó en silencio. Prepárate, las pruebas comenzarán al amanecer. Que demuestres ser digno de la misericordia que buscas.
Mientras los guardias lo llevaban, la mente de John corría con pensamientos sobre lo que les esperaba. Los Uhans eran una especie formidable, y sus pruebas serían diferentes a todo lo que había enfrentado antes, pero en lo profundo de él ardía un fuego. Una determinación de sobrevivir para demostrar que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta. El sol se hundió debajo de la Verizon. Proyecta largas sombras a través de la ciudad alienígena en el corazón del mundo aorano. El capitán John Lawson se preparó para la pelea de su vida. El cavernoso salón resonó con los suaves pasos del capitán Reynolds mientras era escoltado más profundamente en el complejo alienígena Lex. Las paredes de la estructura brillaban con un brillo etéreo que proyectaba largas sombras inquietantes que bailaban sobre las superficies lisas. Los dos guardias alienígenas que lo flanqueaban se movían con una gracia que era casi hipnótica. Cada paso estaba perfectamente sincronizado como si fueran extensiones del mismo ser. El corazón del capitán Reynolds latía en su pecho, pero mantuvo su expresión neutral. No estaba dispuesto a mostrar ningún signo de miedo o incertidumbre. Llegaron a un conjunto de grandes puertas intrincadamente talladas que se alzaban frente a ellas como las puertas de otro mundo. Los diseños grabados en las puertas eran alienígenas, pero había una extraña elegancia en ellas, como si fueran el trabajo de un maestro artesano de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Uno de los guardias colocó su mano en un panel al lado de la puerta, y con un suave silbido, la enorme estructura se abrió, revelando la cámara más allá de la habitación era circular, vasta y llena de una luz misteriosa que parecía emanar del mismo aire. En el centro había una plataforma elevada rodeada por un círculo de figuras alienígenas, todas envueltas en prendas sueltas que brillaban como metal líquido. El capitán Reynolds observó el sitio con una mezcla de asombro y temor. Estos eran los ancianos de esta sociedad alienígena los que decidirían su destino. El silencio era opresivo mientras era conducido al centro de la plataforma. Cada uno de sus movimientos examinados por los ojos vigilantes de los ancianos, se quedó allí, sintiendo el peso de su mirada, sabiendo que estaba completamente solo en este mundo alienígena. Las puertas detrás de él se cerraron con la finalidad, que envió un escalofrío por su columna vertebral. Desde el círculo de ancianos, uno dio un paso adelante, sus movimientos tan fluidos como el agua era alta, incluso más que los demás, y su presencia dominaba la habitación. Sus ojos de un violeta profundo perforaron al capitán Reynolds con una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera ver en las profundidades de su alma. Capitán Reynolds comenzó su voz suave, pero con una autoridad que no podía ignorarse. Te han traído aquí para participar en el ritual, una prueba que pondrá a prueba tu propia esencia. No es solo una prueba de fuerza, sino de mente y espíritu. El resultado determinará no solo tu destino, sino la relación entre nuestras especies. Tragó saliva con fuerza, tenía la boca seca. Entiendo lo que quiso decir. Logró decir, aunque las palabras se sentían vacías. ¿Cómo podía entender realmente algo tan extraño, tan más allá de todo lo que había conocido? La mirada de los ancianos permaneció fija en él sin pestañear. Este ritual es sagrado para nuestra gente. Es un derecho que nos une a la esencia misma de nuestra existencia. Enfrentarás desafíos y tu voluntad será puesta a prueba. Si fallas, no habrá piedad. El capitán Reynolds asintió. Su resolución se endureció. Había llegado demasiado lejos para flaquear ahora. Lo que fuera que implicara este ritual, lo enfrentaría de frente. Había sobrevivido a innumerables batallas. Se había enfrentado a enemigos que desafiaban la imaginación. Sobreviviría a esto también. La anciana levantó la mano, y de las sombras surgió otra figura. Esta era diferente de las demás. Más alta, más imponente. Sus rasgos eran más afilados. Sus ojos de un verde penetrante que parecía brillar con un fuego interior. Era una guerrera. Eso estaba claro y por la forma en que se movía. Con la confianza de alguien que había visto innumerables batallas, el capitán Reynolds sabía que ella era su primer desafío. «Esta es Sora la anciana», dijo su voz haciendo eco a través de la cámara.
Ella será tu primera prueba. El ritual comenzará ahora, antes de que el capitán Reynolds pudiera reaccionar. Sarah se abalanzó sobre él con una velocidad que le quitó el aliento. Apenas tuvo tiempo de levantar los brazos en defensa antes de que ella estuviera sobre él. Su fuerza abrumadora se movía con la fluidez de un depredador, cada golpe preciso y devastador. El capitán Reynolds se defendió con todo lo que tenía, pero era como tratar de luchar contra una tormenta. Fue arrojado al suelo jadeando, por respirar su cuerpo. Dolía por la fuerza de sus ataques, pero se negó a rendirse apretando los dientes. Se empujó de pie encontrando la mirada de Sora con un desafío que ardía brillante dentro de él. No sería derrotado, no así. Sora hizo una pausa. Entrecerró los ojos mientras lo evaluaba. Hubo un destello de algo en su mirada. Respeto, tal vez antes de atacar de nuevo. Esta vez con mayor ferocidad, la batalla continuó. Los sonidos de su lucha llenaban la cámara. Cada golpe, cada movimiento. Era una prueba de la resistencia del capitán Reynolds, de su voluntad de sobrevivir. El tiempo parecía desdibujarse. El minuto se extendía hacia la eternidad. Mientras luchaban y luego, tan repentinamente como había comenzado, terminó. El capitán Rold se puso de pie, respirando pesadamente, su cuerpo golpeado y arrepentido, pero aún de pie. Sarah dio un paso atrás. Su expresión era inescrutable, y luego, con un movimiento, se retiró a las sombras. El anciano dio un paso adelante una vez más. Su mirada lo recorrió con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que el capitán Reynolds no pudo ubicar. Ha pasado la primera prueba, capitán, pero esto es solo el comienzo. El ritual tiene muchos más desafíos reservados para usted. El capitán Reynolds no dijo nada. Simplemente asintió. Sabía que ya no había vuelta atrás, lo que fuera. El capitán Reynolds salió cojeando de la cámara, con el cuerpo dolorido por la pelea con Sora. Los guardias alienígenas que lo habían escoltado antes reaparecieron, con expresiones tan ilegibles como siempre. Sin decir una palabra, lo guiaron a través de una serie de pasillos poco iluminados. Las paredes aparentemente se cerraban a su alrededor. El aire estaba denso, con una tensión casi palpable, y cada paso que daba parecía hacer eco del peso de lo que les esperaba mientras caminaban. La mente de Reynolds corría. Los ancianos habían llamado a esto un ritual, pero se sentía más como un guante diseñado para quebrarlo. Se había enfrentado a innumerables peligros en su época como soldado, pero esto era diferente aquí. En este mundo alienígena, estaba completamente fuera de su elemento, confiando solo en sus instintos y pura determinación. Finalmente, Reynolds se dio la vuelta y se dio cuenta de que no tenía otra opción que enfrentarse a él. Llegó a otro conjunto de puertas, estas mucho más pequeñas y menos ornamentadas que las anteriores. El guardia se detuvo y uno de ellos le hizo un gesto a Reynolds para que entrara. Respiró profundamente, robándose lo que sea que lo esperaba al otro lado. Con una ligera vacilación, empujó las puertas para abrirlas y entró. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica, sin salidas visibles. Las paredes eran lisas y sin rasgos distintivos. El mismo brillo suave iluminando el espacio en el centro de la habitación había un solo objeto. Un pedestal hecho del mismo material extraño que las paredes. En la parte superior del pedestal había una pequeña caja intrincadamente tallada. Su superficie estaba cubierta de símbolos desconocidos. Reynolds se acercó a la caja con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Había algo siniestro en la forma en que estaba allí, como si lo estuviera esperando. Extendió la mano, vacilando por un momento antes de levantar la tapa. Adentro había un simple disco plano, hecho de un metal brillante. Cuando lo tocó, el disco comenzó a brillar débilmente y un zumbido bajo llenó la habitación. De repente, las paredes a su alrededor comenzaron a moverse y cambiar. Las superficies sólidas ondulaban como el agua antes de que él pudo reaccionar. La habitación se derritió, reemplazada por un vasto paisaje árido, bajo un cielo que se arremolinaba con nubes oscuras.
La temperatura se desplomó y un viento, cortante, azotó las llanuras desoladas picándole la piel. Reynolds giró en un círculo lento tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Esta no era una prueba ordinaria. Esta era una prueba de su mente, mientras luchaba por comprender su entorno. El viento se hizo más fuerte aullando como una criatura viviente. Reynolds sintió una creciente sensación de inquietud a medida que el cielo se oscurecía aún más. Las nubes se arremolinaban en un vórtice en lo alto desde las profundidades de la tormenta. Escuchó voces, susurros al principio, luego cada vez más fuertes, más insistentes. Lo llamaban por su nombre, se burlaban de él, desenterrando recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar y deformar el suelo bajo sus pies, agrietándose para revelar abismos irregulares. Sombras emergió de las grietas tomando sombras familiares, figuras de su pasado, gente que había perdido en batallas hace mucho tiempo se acercaron. A él sus rostros retorcidos en angustia, sus voces acusándolo de abandonarlos. Reynolds sacudió la cabeza, tratando de disipar las imágenes, pero persistieron volviéndose más vívidas a cada segundo que supo que esto era un truco, una manifestación de sus propios miedos y culpa. Pero ese conocimiento hizo poco para disminuir el impacto. Las voces se hicieron más fuertes, más distorsionadas, hasta que fueron una cacofonía de sonido, amenazando con abrumarlo. Cayó de rodillas agarrándose la cabeza, cuando el ruido se volvió insoportable. Las sombras se cernieron sobre él, sus formas imponentes, sus voces fusionándose en una fuerza abrumadora. Reynolds sintió como si estuviera siendo aplastado bajo el peso de sus propios recuerdos, sus arrepentimientos, sus fracasos. Pero incluso en medio de esta pesadilla, una parte de él se negó a rendirse. Apretando los dientes, se obligó a ponerse de pie, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Sabía que esta era la prueba, la verdadera prueba. No se trataba de fuerza física o destreza en combate, se trataba de su voluntad, su habilidad para enfrentar a sus propios demonios y salir del otro lado. No me romperé, murmuró su voz ahora, pero determinada no lo haré. Las sombras parecieron detenerse sus formas, parpadeando como si estuvieran inseguras. Reynolds dio un paso adelante y luego otro, abriéndose paso a través de los obstáculos mentales. SWAT se concentró en lo único que lo había mantenido en marcha todos estos años. Las personas que había luchado por proteger. Luchó por su tripulación, sus camaradas. Las innumerables vidas que dependían de él. No podía permitirse el lujo de no aquí, no ahora. Con cada paso las voces se volvían más silenciosas. Las sombras, retrocediendo el paisaje, comenzó a estabilizarse los abismos, cerrando la tormenta en lo alto. Disipándose, Reynolds siguió avanzando, negándose a dejar que la oscuridad lo consumiera. Su resolución era como un faro que rechazaba la pesadilla que buscaba, engullirlo finalmente. Los susurros se desvanecieron en la nada. Las últimas sombras se derritieron, el paisaje árido brilló y en un instante la habitación regresó. Reynolds se quedó allí jadeando, empapado en sudor. Pero victorioso, el pedestal todavía estaba frente a él, el disco ahora opaco y sin vida. Las puertas se abrieron detrás de él, y Reynolds se giró para ver al anciano de pie. Allí su expresión ilegible entró en la habitación, su mirada fija en él. «Has enfrentado tus miedos y emergido más fuerte», dijo su voz con una nota de respeto. «La segunda prueba está completa. Has demostrado tu voluntad». El capitán Reynolds asintió, demasiado exhausto para hablar. Había sobrevivido a la prueba, pero sabía que el ritual estaba lejos de terminar. Los desafíos solo se volverían más difíciles a partir de aquí. Pero estaba listo. No tenía otra opción. El anciano le hizo un gesto para que lo siguiera, y mientras salía de la habitación, no pudo evitar preguntarse qué depararía la siguiente prueba.
pero fuera lo que fuera, lo enfrentaría con la misma determinación que lo había traído hasta aquí. No se rompería. El capitán Reynolds siguió al anciano a través de un nuevo conjunto de corredores, cada uno aparentemente más complejo y laberíntico. Que el anterior, las paredes ahora estaban cubiertas de símbolos extraños, brillando débilmente con una luz de otro mundo. Pasaron varias intersecciones, cada una conduciendo a la oscuridad. Pero el anciano se movió con un propósito, como si sabían estos pasajes. PTH de memoria. Finalmente llegaron a una cámara diferente a cualquier otra que Reynolds hubiera visto antes. Las paredes, aquí estaban llenas de estantes altos y estrechos, cada uno lleno de pergaminos y extrañas tabletas cristalinas en el centro. De la habitación, había una gran mesa circular, su superficie tallada con patrones intrincados que parecían cambiar y cambiar mientras los miraba sobre la mesa. Un enorme cristal colgaba suspendido en el aire, pulsando con un suave brillo rítmico. «Esta es la cámara del conocimiento», dijo la anciana, su voz resonando levemente en el vasto espacio. «Tu tercera prueba te espera aquí. Es una prueba de tu mente, tu comprensión y tu capacidad de aprender». Reynolds se acercó a la mesa, sus ojos atraídos por los patrones cambiantes. «¿Qué se supone que debo hacer?» El anciano hizo un gesto hacia los estantes. «Dentro de esta cámara están la sabiduría y el conocimiento recopilados de mi gente, preservados a través de incontables generaciones. Tu tarea es para encontrar las respuestas que buscas para comprender la naturaleza de este lugar y las pruebas que has enfrentado solo al hacerlo. Puedes esperar completar el ritual». Reynolds miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de asombro y aprensión. Era un soldado, no un erudito, pero sabía que esto era parte de la prueba tanto como las pruebas anteriores. Robándose a sí mismo, caminó hacia el estante más cercano y tomó uno de los pergaminos. El material era suave y delicado, casi como un libro de seda, y los símbolos en él parecían cambiar mientras intentaba leerlos al principio. Los símbolos no tenían sentido, un revoltijo de líneas y curvas que desafiaban la comprensión, pero cuando se concentró las formas, comenzaron a combinarse, formando palabras en un idioma que nunca había visto antes, pero de alguna manera entendía. Era como si el conocimiento se transfiriera directamente a su mente al pasar la necesidad de traducción. Los pergaminos hablaban de antiguos rituales de pruebas diseñadas para forjar líderes guerreros y eruditos. Por igual detallaba el propósito de cada prueba que Reynolds había enfrentado hasta ahora, la batalla con Sarah, para probar su fuerza y adaptabilidad, la confrontación con sus miedos para probar su resolución, y ahora la búsqueda del conocimiento. Para probar su sabiduría se movió de pergamino en pergamino, cada uno, revelando más sobre las pruebas y las personas que las habían creado. El conocimiento era abrumador, pero Reynolds se obligó a absorber todo lo que pudo. Cuanto más aprendía, más claro se volvía que estas pruebas no se trataban solo de supervivencia, se trataban de transformación. Los ancianos buscaban a alguien que pudiera encarnar lo mejor de lo que significaba ser humano y alienígena, alguien que pudiera cerrar la brecha entre sus dos mundos. Pasaron horas, aunque Reynolds no tenía forma de saber cuánto tiempo había estado en la cámara. Finalmente, regresó a la mesa central. Su mente zumbaba con la información que había obtenido. El cristal sobre la mesa pulsaba en sincronía con sus pensamientos, como si estuviera en sintonía con su comprensión. El anciano, que lo había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Lo ha hecho bien, capitán. Ha comprendido la esencia de nuestras formas, pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Debe aplicar lo que ha aprendido si quiere tener éxito en la prueba final». Reynolds asintió con la cabeza, sintiendo una renovada sensación de determinación. Había llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Ahora el anciano sacó a Reynolds de la cámara del conocimiento y lo llevó a una nueva área del templo. Esta vez emergieron en un patio abierto.
Era la primera vez que había estado afuera desde que comenzaron las pruebas. El cielo arriba era de un profundo tono violeta y el aire estaba denso con el aroma de flores desconocidas. En el centro del patio había una gran plataforma circular rodeada por un anillo de pilares de piedra. Sobre la plataforma estaban Sarah y otra figura, un hombre mayor. Ambos esperaban en silencio mientras Reynolds se acercaba. Los ojos de Sora se encontraron con los suyos y vio un destello de algo en su mirada. Tal vez respeto o tal vez reconocimiento de las pruebas que ambos habían soportado. «Esta es la prueba final», dijo la anciana con voz solemne. «La prueba de la unidad es una prueba de tu habilidad para liderar, para unir a aquellos que de otra manera estarían divididos». Reynolds frunció el ceño. «Liderar, pero soy solo una persona. ¿Qué se supone que debo hacer?» El anciano hizo un gesto hacia Sarah y la otra figura. «No están solos en esto. Los tres deben trabajar juntos para superar los desafíos que se avecinan. Solo a través de la cooperación pueden tener éxito». Sarah dio un paso adelante. «Aquí», expresión seria. «Esta prueba no se trata solo de fuerza o conocimiento, capitán. Se trata de confianza. Debemos confiar unos en otros si queremos sobrevivir». Reynolds respiró profundamente. Asintiendo, la confianza era algo difícil, especialmente con alguien que casi lo había matado hace poco tiempo, pero sabía que ella tenía razón. Las pruebas habían sido diseñadas para empujarlo a sus límites, y ahora en la etapa final tenía que confiar en otros. El anciano que había permanecido en silencio hasta ahora habló: «El camino ante nosotros está lleno de peligros, pero debemos enfrentarlo juntos. Nuestra supervivencia depende de ello». Sin más palabras, los tres subieron a la plataforma mientras lo hacían. Los pilares de piedra que los rodeaban comenzaron a brillar con una luz blanca brillante, el suelo debajo ellos temblaron, y la plataforma lentamente comenzó a elevarse en el aire, elevándolos por encima del patio. Reynolds sintió una sacudida de miedo mientras la plataforma ascendía más y más alto, pero se obligó a mantener la calma. Esta era la prueba final que tenía que mantener la concentración. La plataforma finalmente se detuvo suspendida en el aire muy por encima del templo. La vista era impresionante, pero no había tiempo para admirarla. Una serie de desafíos aparecieron ante ellos, proyectados en el aire como hologramas. Iban desde obstáculos físicos hasta rompecabezas que requerían un intelecto agudo y un pensamiento rápido. Los tres tendrían que navegar estos desafíos juntos, cada uno confiando en sus fortalezas únicas. Sarah tomó la delantera en el primer desafío, usando su agilidad y velocidad para atravesar una serie de vigas estrechas suspendidas en el aire. Reynolds y el anciano lo siguieron de cerca, cada uno de ellos ayudando al otro cuando era necesario. Era una prueba de equilibrio y coordinación, y al trabajar juntos, lograron cruzar de manera segura. El siguiente desafío era un rompecabezas complejo que requería que decodificaran una serie de símbolos para desbloquear un camino a seguir. Aquí Reynolds se hizo cargo aprovechando el conocimiento que había adquirido en la Cámara del Conocimiento con Sarah, y los ancianos en la entrada lograron resolver el rompecabezas en un tiempo récord, abriendo el camino al desafío final. La última prueba fue la más difícil. Una batalla contra un poderoso enemigo simulado. El enemigo holográfico era rápido, fuerte y aparentemente invencible. Pero los tres lucharon con todo lo que tenían. Las habilidades de combate de Sarah no tenían comparación. El anciano proporcionó orientación estratégica, y Reynolds usó su fuerza y determinación para mantener al enemigo. A raya fue una pelea agotadora, pero al final sus esfuerzos combinados dieron sus frutos. El enemigo fue derrotado, y la plataforma comenzó a descender lentamente de regreso al patio, mientras aterrizaban los pilares a su alrededor. Se atenuaron, y el anciano que había guiado a Reynolds a través de la prueba dio un paso adelante, con una mirada de satisfacción en su rostro. «Has pasado la prueba final a través de Unity. Has demostrado que eres más que un guerrero o un erudito. Eres un líder, capaz de unir a los que son diferentes, a los que de otra manera se mantendrían separados». Reynolds sintió una sensación de alivio. Invadirlo lo había logrado. Había enfrentado cada desafío, cada miedo, y emergió victorioso,
Pero más que eso, había aprendido algo invaluable. La verdadera fuerza no radica en estar solo, sino en estar juntos. El anciano se acercó a él colocando una mano en su hombro. Capitán Reynolds, usted se ha ganado el derecho de ser uno de nosotros, de ser un puente entre nuestra gente. El ritual está completo y con él comienza un nuevo capítulo. Sarah dio un paso adelante ofreciéndole un gesto de respeto. Usted peleó bien, capitán, tiene mi respeto y mi confianza. Reynolds asintió sintiendo una profunda sensación de logro. Este viaje lo había puesto a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado, pero también le había mostrado lo que era posible cuando diferentes seres se unían con un propósito común. Mientras el anciano lo guiaba de regreso al templo, Reynolds no pudo evitar sentir una sensación de esperanza por el futuro. Las pruebas habían forjado un vínculo entre él y la gente alienígena, un vínculo que podría allanar el camino para la paz y la cooperación entre sus mundos, y cuando miró hacia Violet Sky, supo que esto era solo el comienzo de algo más grande, algo que podría cambiar el destino de ambas especies para siempre. Los días posteriores a la finalización de la tribu fueron un torbellino de actividad, capitán. Reynolds recibió un lugar de honor entre los extraterrestres reconocido como un puente entre sus dos mundos. Los ancianos celebraron una ceremonia para conmemorar el final de las pruebas, y Reynolds fue recibido formalmente como miembro de su sociedad. Sarah y los otros guerreros que habían participado en las pruebas lo trataron con un respeto renovado, reconociendo su fuerza, su voluntad y su sabiduría. Aunque venían de mundos diferentes, ahora estaban unidos por una experiencia de fuego, un vínculo forjado en el crisol de las pruebas. Reynolds se encontró trabajando estrechamente con los ancianos, compartiendo conocimientos e ideas que podrían beneficiar a ambas especies. Habló de la Tierra y su historia, sus luchas y sus triunfos mientras los ancianos compartían la antigua sabiduría de su gente. Su tecnología avanzada y su profundo entendimiento del universo, juntos comenzaron a sentar las bases para una nueva alianza, una que uniría a la humanidad y a los alienígenas en un espíritu de cooperación y respeto mutuo. No fue una tarea fácil. Hubo muchos desafíos que superar, muchos miedos y prejuicios que abordar, pero Reynolds estaba decidido a superarlo. Las pruebas le habían enseñado que la verdadera fuerza no provenía de estar solo, sino de estar juntos, y estaba comprometido a construir un futuro en el que ambas especies pudieran prosperar. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el vínculo entre su gente se hacía más fuerte, se establecieron rutas comerciales, se llevaron a cabo intercambios culturales y se lanzaron empresas científicas conjuntas. El templo, una vez oculto, se convirtió en un símbolo de esta nueva alianza, un lugar donde los humanos y los alienígenas podían reunirse para compartir conocimientos y aprender unos de otros. Reynolds, ahora una figura respetada entre su propia gente y los alienígenas, jugó un papel clave en estos esfuerzos. Trabajó incansablemente para garantizar que el vínculo que habían forjado durante las pruebas perdurara, que la unidad que habían encontrado frente a la adversidad conduciría a una paz y prosperidad duraderas, y así surgió un nuevo amanecer sobre ambos mundos, un amanecer de esperanza, de cooperación, de unidad. Las pruebas habían puesto a prueba a Reynolds en todos los sentidos, pero también habían revelado el verdadero potencial de lo que se podía lograr cuando diferentes seres trabajan juntos por un objetivo común. Mientras estaba en el templo, mirando hacia el horizonte, el capitán Reynolds sabía que el futuro era brillante. Habría desafíos por delante, sin duda, pero con las lecciones que había aprendido y los aliados que había ganado, estaba listo para enfrentarlos. Las pruebas habían terminado, pero el viaje acababa de comenzar y con él la promesa de un mañana mejor, un futuro donde la humanidad y sus aliados alienígenas podrían permanecer juntos, unidos en propósito y en espíritu, listos para enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera lanzarles. Los años pasaron, y la alianza entre la humanidad y la gente de Ael floreció el templo.
Donde el capitán Reynolds había enfrentado sus pruebas, se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde los líderes de ambos mundos se reunirían para discutir asuntos de interés mutuo. Fue aquí donde se tomaron decisiones que sacudirían el futuro de su alianza y, en muchos sentidos, el futuro de la galaxia. Reynolds continuó jugando un papel crucial, papel en esta relación en evolución, convirtiéndose en una especie de embajador en quien ambas partes confiaban para mediar y guiar sus esfuerzos compartidos. Sus experiencias durante las pruebas le habían dado una perspectiva única que le permitió navegar por las complejidades de su asociación con habilidad y comprensión. Sarah también se había convertido en un líder entre su gente. Su respeto por Reynolds se convirtió en una amistad profunda y duradera. Juntos lideraron misiones conjuntas, exploraron nuevos mundos y enfrentaron nuevos desafíos que pusieron a prueba su determinación y su compromiso con la alianza. El vínculo que se había forjado durante las pruebas resultó inquebrantable. Incluso ante la cara de adversidad, hubo momentos en que las tensiones estallaron cuando viejos miedos y prejuicios amenazaron con desentrañar lo que habían construido. Pero cada vez que Reynolds, Sarah y los otros líderes de su alianza encontraron una manera de superar estos desafíos para recordarle a su gente la fuerza que radica en la unidad, las lecciones de las pruebas, la fuerza, la voluntad, el conocimiento y la unidad se convirtieron en los principios rectores de su alianza. Se enseñaron a las nuevas generaciones, tanto humanas como alienígenas, que veían el templo no solo como un lugar de historia, sino como una fuente de inspiración para el futuro. Reynolds, ahora mayor y más sabio, a menudo reflexionaba sobre el viaje que lo había traído aquí. Se había enfrentado a sus miedos, se había enfrentado a su pasado, y había emergido más fuerte por ello. Pero lo más importante es que había aprendido el valor de la confianza, de la cooperación, de permanecer juntos frente a lo desconocido mientras miraba los terrenos del templo y observaba cómo los humanos y los alienígenas trabajaban codo con codo. Sintió una profunda sensación de realización. Las pruebas lo habían puesto a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado, pero también le habían dado un regalo, un legado que perduraría mucho después de que se fuera y así. El capitán Reynolds sabía que su trabajo estaba completo. Las pruebas habían forjado más que una alianza, habían forjado un futuro construido sobre los principios de unidad y respeto mutuo, un futuro donde la humanidad y sus aliados alienígenas podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara, sabiendo que juntos eran más fuertes de lo que jamás podrían ser. Cuando el sol se puso en el templo, Reynolds sonrió. Había pasado las pruebas, pero lo que es más importante, había transmitido las lecciones que había aprendido a quienes seguirían sus pasos, y al hacerlo, se había asegurado de que el legado de las pruebas viviría como un faro de esperanza y unidad para las generaciones venideras.